Bueno, muy buenos días a todos los que ya están conectados. Muy bienvenidos a la cuarta sesión de este ciclo de comunicación y salud organizado por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. Como muchos de ustedes saben, según lo que puedo ver ahí en quienes están conectados, desde hace algunos meses nos propusimos, en el contexto de la pandemia del COVID-19, abordar desde diversas perspectivas el rol de las comunicaciones que las comunicaciones tienen en la transmisión de la información científica. Así, hemos tratado en sesiones anteriores el modo de abordar la pandemia desde los medios de comunicación, desde la comunicación de gobierno y desde la investigación académica de las audiencias. Hoy queremos sumar una nueva arista revisando los cambios concretos que ha generado y generará la pandemia en el día a día de las personas, las empresas y las organizaciones, siempre desde una mirada comunicacional. Para hablar de este aspecto tenemos a un invitado de lujo. Aitor Ugarte es periodista de la Universidad de Navarra y máster en comunicación por la Universidad Complutense. Confiesa que cuando sea mayor va a acabar su trabajo doctoral sobre comunicación y salud. Desde el año 2000, luego de trabajar como periodista de radio y televisión, se dedica a la consultoría empresarial y organizacional. Ha formado parte de los equipos de comunicación en salud y medio ambiente de la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento de esa misma ciudad. Es miembro del Comité de Expertos en Comunicación y Publicidad de la Dirección General de Tráfico. Es autor y coautor de más de 30 artículos científicos y profesionales sobre comunicación, estrategia, salud y sostenibilidad. Entre 2011 y 2014 fue fundador y primer editor de la publicación científica Revista de Comunicación y Salud. En 2014 puso en marcha la consultora Comunideas, desde la que forma y asesora en cultura comunicativa y estrategia a personas, empresas y organizaciones. Aitor nos hablará hoy sobre las 10 lecciones para personas, empresas y organizaciones que nos deja la pandemia. Luego de su exposición, le haré las preguntas que ustedes nos vayan escribiendo y nos vayan enviando en el apartado de preguntas y respuestas que sale ahí en la parte inferior de sus navegadores. Aitor, muchísimas gracias por conectarte hoy con nosotros y quedamos muy atentos a tu exposición. Pues buenos días, buenas tardes aquí ya en España. Muchísimas gracias en primer lugar a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo y muy especialmente a dos personas, a Alberto Pedro López Hermida, mi introductor, que creo que ha generado demasiadas expectativas sobre mí, yo no doy para tanto. Y a Paula Fernández, que también ha estado en contacto conmigo para que podamos estar este rato juntos, ya 60 personas, según dice el aparato que nos une. Bueno, pues vamos al asunto. Ya estoy presentado, ya saben que les estoy hablando desde España, y bueno, vamos a compartir durante este rato una presentación. A partir de ahí hablamos sobre la pandemia y la comunicación. Alberto, por favor, ¿me confirmas que se está viendo Sí, se ve la perfecto. presentación? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, como primera cuestión, he de reconocerles que lo que hoy vamos a abordar se podría llamar en inglés un work in progress. Es el resultado del día a día de una serie de reflexiones que tuvieron su origen en el momento en el que en España se decretó el estado de alarma y nos confinaron en nuestras casas sin salir durante un mes y pico. Y en diferentes liberaciones, digamos, de poquito a poquito, ir pudiendo salir a la calle en diferentes horarios. Y con el estado de alarma sí estuvimos durante 3 meses. Inicialmente estas ideas eran resultado de incertidumbres, preocupaciones, miedos, que se poner por escrito para poder ordenarlos. Era un trabajo inicialmente muy para mí. Yo me encontraba en una situación como se puede encontrar este pobre hombre, que parece que está de espaldas,
ante dos mundos completamente divididos, en una línea fronteriza, mirando hacia el futuro, pero entre lo que el futuro nos deparará ante las dos posibilidades del vergel y de la tierra yerma. Y había que ordenar ideas. Esas ideas las ordené el día anterior del decreto del estado de alarma, el 13 de marzo, en un post dentro de la página web de mi empresa, mi consultora, Como Ideas. Se titula así, ahí lo tienen, por si quieren echarle un vistazo. Y bueno, como tendemos en estos momentos de incertidumbre, tendemos a intentar, pues, 10 ideas, el decálogo, sale rápido, ¿no? Un decálogo, pues 10 reflexiones urgentes, y era lo que en ese momento se me planteaban. Reflexiones urgentes que al final salieron 10, pudieron salir 7, pudieron salir 12. Desde ya el confinamiento, desde el confinamiento. Ahora la cuestión, bueno, en primer lugar, ese post me dieron estas 10 ideas, las trabajamos desde un punto de vista del diseño, y son las 10 ideas aproximadamente que voy a exponer hoy. Es decir, tratar de cómo estamos viviendo, antes de tratar de las cuestiones explícitamente comunicativas, tratar de nuestra realidad. La comunicación es muy difícil de hacerla en el aire. La comunicación se hace sobre realidades. Y nuestra realidad de estos últimos meses ha tenido cambios sustanciales, a los que me gusta llamarle mutaciones. Por fortuna el virus no está mutando mucho, pero sí está mutando mucho nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestras familias, nuestras personas, ¿no? Hay una serie de mutaciones sociales, sociológicas, se podría decir, psicológicas, que están ocurriendo en los diferentes escenarios que estamos viviendo, y nos está cambiando el paisaje, nos está transformando. Y creo que debemos ser sensibles al progreso diario de esas cuestiones que nos transforman, de esas mutaciones, que tienen que ver con el teletrabajo, que tienen que ver con la conciliación familiar, con demostrar o no nuevos talentos, con qué está sucediendo con nuestros mayores, con cómo se está portando y cómo está actuando la clase política, con las nuevas necesidades de la formación a distancia, de los liderazgos, de los nuevos aprendizajes en salud, que le hemos llamado alfabetización. Lo público, en muchos sentidos lo público, pero no solamente como los votos para obtener representantes que a su vez deciden sobre qué hacer con nuestros dineros. Algo más, hay algo más del sentido de lo público en lo que quiero expresar hoy. Y por supuesto la adaptación al cambio. Estas eran las 10 ideas que hoy siguen estando vigentes, y que cuando me llamaron para poder dar esta charla dije, pues creo que merecería la pena actualizarlas, ¿no? Y las he actualizado en función de unos cuantos criterios. El primero es que no puedo ofrecer, nadie creo que pueda ofrecer certezas. Sería un mentiroso quien dijera que tiene certezas para ofrecer. Vamos a proponer ideas, vamos a reflexionar en torno a cuestiones, y eso nos hará aprender, nos dará lecciones de vida y nos dirá cosas sobre la comunicación. Nos fijaremos, lo he dicho antes ya, en lo social y lo cultural. Creo que otro criterio que debemos tener en cuenta a la hora de ir analizando es fijarnos en el corto plazo, en lo que está sucediendo en nuestro día a día, para encarar no solamente el mañana, sino el pasado mañana y la semana que viene, el medio y el largo plazo. ¿Por qué? Y esto es lo más importante de esta pantalla, digamos, y de este trozo de la charla. Porque vamos a convivir con el virus. Estábamos hablando antes de que se iniciara la grabación, el profesor Alberto Pedro López Hermida y yo, sobre el concepto de nueva normalidad. El concepto de nueva normalidad podría decir que el virus se ha ido o que la crisis ha terminado. Y no es cierto. No es cierto. El virus ha venido para quedarse. Veremos cuándo hay vacunas. Y el virus nos está dejando secuelas culturales, comunicativas, biológicas, físicas, familiares. Y para ello tenemos que aplicar unas ciertas estrategias que nos permitan convivir con el virus, en la comunicación también. En la comunicación también. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando con ciertos mensajes. Estas dos frases son de esta misma mañana. Por parte de gobiernos, en conversaciones
Como se titula la charla, ¿verdad? Personas, empresas y organizaciones. Pues en conversaciones personales, en conversaciones empresariales, en conversaciones institucionales, nos estamos encontrando con frases que aparentemente no crean cultura, y sí lo hacen, sí lo hacen. Nos dan ideas, nos dan creencias, nos enseñan cómo estamos viviendo y cómo nos estamos comunicando alrededor de esta nueva pandemia. Les decía 2 frases de esta mañana. La presentación que tiene la Universidad del Desarrollo no está esta diapositiva. ¿Por qué? Porque esta mañana he tenido una conversación con mi socio en la consultora y me decía, Aitor, en el colegio de mi hija mayor, que es un colegio público, en un municipio de 60.000, 80.000 habitantes, en el que hay tanto clase media como clase vulnerable, han recibido una carta de la dirección del colegio en el que se les dice esto, con vistas al inicio del curso dentro de 2 semanas. Compren tablets y ordenadores. Comunicación institucional para padres de colegio público, tanto de clase media como vulnerable. Quedémonos con esta frase, compren tablets y ordenadores. Y en el contexto sanitario, la frase que les aporto es de esta misma mañana, que se la han dicho a mi esposo. Esta tarde les llama la enfermera. Esta tarde les llama la enfermera, ¿por qué? Porque hasta tal punto tenemos la pandemia cerca, que en el caso de mi hija mayor está esperando el resultado de una prueba de PCR que tenía que haberse dado en 48 horas, estamos en las 72 horas y todavía no se da. Estas son comunicaciones que yo creo que también nos enseñan en estas 10 lecciones, nos enseñan bastantes cosas. Vamos a ir repasándolas. En primer lugar, para plantearnos la nueva cultura comunicativa, tenemos que tener en cuenta que la pandemia nos ha hecho teletrabajar. Se pensaba que no, que era imposible, pero no solamente es posible, sino que además se ha demostrado para las empresas que es más barato, siempre y cuando las empresas y los hogares estén digitalizados. Esta es una de las grandes cuestiones de la pandemia, la digitalización. ¿Qué sucede con el teletrabajo? Suceden muchas cosas. Entre otras cosas, sucede que yo aquí al lado tengo a mi familia almorzando y que mi hijo en cualquier momento puede entrar en su habitación, que es desde donde estoy ahora mismo en la charla, mi hijo pequeño de 8 años, y puede pedir su traje, su disfraz de Capitán América. Iremos en el futuro probablemente hacia un modelo híbrido en el que se teletrabaje y se vuelva a la actividad presencial, pero entre tanto estamos dividiendo el mundo entre 2 tipos de trabajadores, los que pueden y los que no pueden trabajar. En España se calcula que pueden teletrabajar alrededor del 30% de la gente. Y eso nos trae cambios comunicativos evidentes. Esta charla, por ejemplo, es posible por el teletrabajo, pero también nos traerá cambios en empresas y organizaciones. Aquí he apuntado cambios legales, residenciales, territoriales e incluso electorales. Fíjense que muchos de nosotros estamos pensando, y vamos cambiando, vamos siguiendo el análisis, estamos pensando en qué hacemos con nuestro hogar. Nuestro hogar se ha convertido en un nuevo centro de trabajo. Es un coworking además intergeneracional. Unos estamos, por fortuna, con más posibilidades de dotar a este coworking de 600 megabytes o 300 megabytes por segundo de fibra para poder estar conectados a Internet. Tenemos una cámara de altas prestaciones y en otros muchos lugares no tienen esas prestaciones. Nos está dando una nueva conciliación familiar y se está viendo que las necesidades del hogar para el teletrabajo en algunos casos son diferentes, porque quien antes pasaba muy poco tiempo en el hogar ahora tiene que pasar mucho o todo el tiempo en el caso del confinamiento. Por lo tanto, se necesitan más metros, más luz, se busca jardín, no es tanto estar en el centro. ¿Por qué? Porque ya no tienes que ir a trabajar, sino que trabajas en la habitación. Y eso, en el caso de los que somos adultos, bueno, por supuesto, los profesores de las universidades, tiene su contrarréplica en la formación de nuestros chavales, de nuestros niños. La máxima preocupación que ahora mismo estamos teniendo en España, y tiene que ver con el mensaje ese que les decía de vayan comprando tablets y ordenadores, es si dentro de un par de semanas se van a poder mantener abiertos los colegios y las universidades.
Veía ayer que en Chapel Hill, la Universidad de Carolina, habían empezado y a la primera semana tuvieron que cerrar. Me hizo reflexionar porque Chapel Hill fue en el año 1968 donde se empezó prácticamente la investigación en comunicación de una manera monográfica, ¿no? Con el establecimiento de la agenda setting por parte de Maxwell y McCombs. Bueno, pues lo que pasa en Chapel Hill le está pasando eso. Dentro de 2 semanas vamos a poder mantener abiertos los colegios, las universidades. Va a haber dinero y va a haber posibilidades de que se formen los profesores para que nuestros chicos no pasen los 3 meses que pasaron en el pasado. ¿Qué hacemos con los más pequeños, los que están en la enseñanza primaria? Porque los que están en la enseñanza secundaria, si están en la universidad, se saben manejar. Pero sobre todo con los más pequeños tenemos un problema serio ya. Porque mientras yo hago esta charla no puedo estar diciéndole a mi hijo si lo que tiene en su cuaderno es una suma o una resta. Y eso ha pasado y es posible que lo tengamos que volver a vivir. Y además, no solamente eso, sino que entre quienes somos afortunados volvemos a tener esas tecnologías y estas interfaces, pero hay muchas familias que no tienen, hay una nueva brecha social. Bueno, y en esta brecha digital, en las familias dirán, bueno, ¿qué tiene la comunicación de las instituciones? Es absolutamente insensible a estas cargas, a estas cuestiones, en muchos de los casos. Compren tablets y ordenadores. Compren tablets y ordenadores. Me ha dejado verdaderamente perturbado la cuestión de esta mañana, como comunicaciones. Bueno, pues este es el nuevo hogar. Un nuevo hogar en el que hay un coworking, en el que se forman online los niños con las dificultades propias de los muy pequeños y en el que trabajamos los padres. Y desde este nuevo hogar, dando un poco ya la mirada, girando un poquito la mirada hacia las empresas, hacia las organizaciones, en este nuevo hogar, en este nuevo mundo que se está conformando a partir de la pandemia, tenemos que encontrar o desearíamos encontrar nuevos liderazgos. Nos ha cambiado la escala de valores. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando liderazgos también comunicativos, en los que no nos digan que las cosas son como son y es lo que hay. ¿Por qué? Porque nuestras incertidumbres y nuestros miedos, a la vez que nos piden habilidades de transformación, también debemos exigir a los nuevos líderes que salgan de este nuevo mundo que sean hábiles en facilitar la transformación. Y no siempre se encuentra. De la misma forma nos están pidiendo nuevos talentos. Sin talento digital es ahora muy difícil el poder hacer una vida normal. Y el talento digital era una cosa que ya nos estaban pidiendo antes, lo mismo que la facilidad para el aprendizaje. Ahora, además, tenemos que tener en cuenta que las empresas, las organizaciones, las personas, tenemos que ser muy flexibles, muy adaptables hacia el cambio. Y que se está generando una necesidad de nuevos talentos también. Talentos que tengan que ver no solamente con las cuestiones y las habilidades duras del trabajo, sino que tengan que ver con cosas más soft, más suaves, se podría decir, ¿no? Yo no puedo trabajar si no tengo habilidad para que quienes me acompañan me permitan hacerlo. Desde casa me es muy difícil trabajar si no tengo habilidad para generar ocio entre los pequeños de mi casa que lo necesitan. Me es muy difícil trabajar si estoy acostumbrado a trabajar en grupo desde la soledad. ¿Cómo gestiono mi incertidumbre? También hay talentos ahí que no son solamente los digitales, los duros que están surgiendo con la pandemia. Talentos comunicativos, por supuesto. La necesidad de saber. Esto tiene mucho que ver con la comunicación. Yo les pediría que se quedasen con el cuarto punto de esta diapositiva. Bueno, sin necesidad de saber, han aparecido nuevos expertos, los pandemiólogos, la terrible cercanía, incluso el acoso que hemos sufrido de fake news. Pero hay una cosa muy importante que ya nos lo estaba diciendo las campañas, desde hace muchísimos años, las campañas sobre tabaco y sobre alcohol y sobre otras drogas. Nos lo estaba diciendo los comunicadores y aunque lo sabíamos desde el punto de vista teórico y lo habíamos analizado y evaluado, le hemos hecho poco caso.
Lo conocíamos, pero ahora lo estamos empezando a asumir. ¿Qué conocíamos y qué estamos empezando a asumir? Informar de un riesgo, informar para intentar persuadir o disuadir, no significa en sí mismo que vayamos a tener éxito en esa disuasión o en esa persuasión. Decir que el tabaco mata no significa que la gente deje de fumar. Decir que ir en la calle sin mascarillas no significa per se que la gente no se la vaya a quitar. Decir que la distancia social es la mejor vacuna no significa en sí mismo que por el hecho de decirlo, por el simple hecho de decirlo, estemos consiguiendo que la población actúe de esa manera. Esto ya lo sabíamos, pero se ha hecho tan cercano, tan sensible, tan ahora mismo, en el caso de la pandemia, en el caso del virus, que es uno de los mayores aprendizajes comunicativos si verdaderamente lo asumimos. Si verdaderamente lo asumimos los comunicadores. El gran drama de nuestra sociedad, al menos en España. Tenemos un modelo actual donde se nos es cómodo y también incluso es aceptado y cómodo para muchas familias y para muchos mayores, el modelo de las residencias y de los geriátricos. Bueno, pues bien, en la comunidad autónoma donde yo vivo han muerto la mitad de los que estaban, prácticamente la mitad, igual no llega tanto, pero prácticamente la mitad de las personas mayores que estaban en geriátricos y estaban en residencias han muerto con el virus. Esa sensación de vulnerabilidad, de que ellos tienen miedo y nosotros tememos por ellos, de que no podemos estar cerca, de que incluso no les podemos acompañar en la muerte y en el luto, no hemos podido agarrarles la mano. Es un cambio atroz. Es un cambio atroz alrededor de la que la sociedad debe reflexionar. Y debemos establecer esa cultura de comunicación con los mayores que igual no tiene que ver tanto con el alejamiento y alojamiento en residencias y en geriátricos. Igual tiene que ver con una relación diferente. Probable. Lo público. Decía al principio de la presentación, no es tanto lo público en tanto que votamos a unas personas, ellos nos representan y como representantes eliges dónde hay que priorizar las acciones y dónde hay que meter los dineros. No. Es lo público en tanto que hay un nuevo escenario. En primer lugar, es un escenario en el que la salud pública vuelve a estar presente como no lo ha estado desde los tiempos del VIH-Sida, es decir, como no lo ha estado desde hace 30, 40 años. Y es necesario que esto lo digamos. Y esto sí tiene que ver con las inversiones. Hablo de España, yo tengo el sesgo de que conozco la realidad española. Durante los últimos 20 años se ha desinvertido en salud pública. ¿Por qué? Porque ha habido una estrategia en la que se ha puesto el dinero en la curación, y mucho menos en la prevención y en la promoción de la salud, en la vigilancia epidemiológica, en el rastreo de los casos, en formar y disfrutar de hacer las cosas antes de enfermar. Y eso ahora mismo nos ha puesto en un problema añadido, porque literalmente las personas que estaban trabajando en salud pública durante esta pandemia eran, como se dice en español, no sé si en Chile también se dice, eran 4 gatos. Muy poca gente se estaba dedicando a la salud pública. Muy poca gente. Y ahora necesitamos salubristas por todos lados. Y esa conceptualización de lo público, en tanto que la salud pública es un bien necesario, no como dicotomía entre salud pública y salud privada, olvídense de eso. No, como tarea, labor, trabajo imprescindible para que las sociedades como colectivos estén más sanas, tengan mayor bienestar. Ese trabajo ha estado de capa caída durante muchos años y ahora lo estamos pagando. Y además en ese escenario de lo público, fíjense que se nos está haciendo normal un paisaje verdaderamente impensable hace 6 meses.
espacios públicos donde solamente 10 personas pueden estar juntas como máximo. Incluso espacios privados, en algunos casos en los que solamente 10 personas pueden estar juntas como máximo. 10 personas en el espacio público. Tenemos que tener distancia. No podemos tocarnos. Los guantes, las mascarillas, otro tipo de herramientas higiénicas es una nueva iconografía de nuestro espacio público. Eso tiene que ver mucho con las relaciones. Tendrá que ver mucho con la comunicación. Estamos creando una nueva afectividad desafectiva. La realidad se nos impone así, cierto, pero estamos en una comunicación en la que la afectividad está perdiendo terreno. Y tendremos que trabajar en eso. Lo político. Aquí hay la cuestión que más me preocupa es el aprendizaje. Está claro que el aprendizaje comunicativo, pero también el aprendizaje en cuanto a gestión. Todavía estamos viendo que no se vuelcan los activos en la atención primaria, que se hacen más hospitales y estamos equivocados. Y además hay una cierta tendencia a la opacidad, a no ser transparente, a buscar responsabilidades en los demás. Y eso es malo en el momento actual, es malo porque habrá una ola en la que yo creo que es el cambio climático que nos obligará a cambiar. Cambiaremos o no será posible que lo gestionemos. Y eso, desde el punto de vista político, de la comunicación política, habría que gestionarlo, habría que empezar a gestionarlo. Y finalmente, dentro de estas 10 versiones, si es que puedo pasar la pantalla. Creo que nos tenemos que habituar a que no vivimos en un mundo lineal. Es decir, la causa de esta pandemia es un virus. Sí, por supuesto. Pero detrás del virus hay otras causas. Habitamos sistemas adaptativos complejos. Nuestra ciudad es un sistema adaptativo. Nuestra casa, nuestro barrio. Son sistemas adaptativos complejos en los que las cosas se organizan, los elementos del sistema se organizan de tal manera que permiten y hacen necesario que se realicen ajustes constantes, dependiendo de cómo se comporta el contexto y cómo se comporta el entorno. Y esto creo que hay que hacerlo muy nuestro, muy interiorizarlo de una manera absoluta, si queremos estar preparados para el futuro. Porque, volviendo a la cuestión de los hospitales, por ejemplo, se salvan vidas en los hospitales, pero no se lucha contra la pandemia en los hospitales. En los hospitales se lucha contra la enfermedad y se cuida y se cura a las personas que están más malitas. Pero la adaptación es que la adaptación se hace en los centros de atención primaria y los centros de salud. Y esa realidad hay que verla y hay que girar nuestra mirada para que podamos ser sensibles a ello. Hay que realizar ajustes constantes a esta realidad. Bueno, estas son las cuestiones psicológicas, sociológicas que me preocupan a día de hoy, que les traslado. Y desde esta perspectiva, visto desde una perspectiva comunicativa, como decía el profesor Alberto Pedro López Hermida, llevamos 6 meses de reflexión en torno a un nuevo concepto, un concepto nuevo, innovador, algo novedoso, que es trabajar con las personas, con las organizaciones, con las empresas, la comunicación desde la propuesta de cultura comunicativa. Y esto es lo que les traslado ahora. Creemos que la pandemia se encara mejor, la comunicación de la pandemia se encara mejor desde la transformación, desde el cambio que puede generar una nueva cultura comunicativa.
¿Qué es para nosotros una cultura comunicativa con la que encarar la pandemia? Con la cultura comunicativa, la definición que nosotros les proponemos y que estamos proponiendo a nuestros clientes y a la gente que nos quiere escuchar, es que es el conjunto de convicciones y comportamientos. Atentos a esto, convicciones, las cosas en las que creemos, que en las que creemos firmemente, pero no solamente ellas. Yo puedo creer en ciertas cosas y no comportarme de una manera coherente con ellas. Por lo tanto, es el conjunto de convicciones y comportamientos que condicionan y dan forma a las relaciones y conversaciones significativas que mantenemos en tanto que personas, en tanto que empresa o en tanto que organización. Convicciones y comportamientos que condicionan y dan forma a las relaciones y conversaciones significativas que mantenemos como personas, empresas y organizaciones. Estas conversaciones significativas, de estas conversaciones significativas, dependerá cómo nosotros abordemos la comunicación con los demás, en tanto que personas, que familia, que empresas y que organizaciones. Y las conversaciones significativas, en definitiva, no es un chat de WhatsApp, normalmente no es un mensaje de mail. Debemos intentar evitar los ruidos, porque las fake news, antes hemos hablado de ellas, los ruidos nos hacen daño para mantener conversaciones significativas. Las relaciones significativas y las conversaciones significativas serán las que nos traigan un cambio en la cultura comunicativa, porque serán las que cambien nuestros comportamientos y serán las que cambien nuestras convicciones. Y ahora necesitamos cambios de convicciones y cambios de comportamientos en torno a todo lo que estamos viviendo social y psicológicamente, las lecciones que nos está dando la pandemia. Esas 10 lecciones, al menos 10 lecciones que estamos viendo. Ante esas 10 lecciones necesitamos cambio, transformación de convicciones y de comportamientos. ¿Para qué? Para que nuestra forma de pensar, nuestra forma de condicionar, de dar forma a nuestras relaciones y a nuestras conversaciones significativas sea diferente. Estamos planteamos, ofrecemos, proponemos que para trabajar esta nueva cultura comunicativa nos acerquemos a ella desde un punto de vista dicotómico, de dicotomías. Creemos que estas 8 dicotomías pueden ayudar a entendernos hacia qué cultura comunicativa debemos ir. Partimos de una certeza. En tanto que personas, que organizaciones, tenemos ya una cultura comunicativa. Otra cosa es que ahora seamos conscientes de ella, no, pero la tenemos convicciones y tenemos comportamientos. Eso condiciona nuestras relaciones y nuestras conversaciones. Por lo tanto, tenemos cultura comunicativa. Ahora, nuestra cultura es jerárquica, unidireccional, lineal, impulsiva, rígida, excluyente, propagandística y superficial. Sí, tenemos un problema. En tanto que es así, tenemos un problema. Nuestra cultura es más horizontal, bidireccional, compleja, estratégica, adaptativa, inclusiva, veraz y radical. Puede que nos estemos acercando a las soluciones. Vamos a dar un pequeño repaso a todo esto. Imagínense una organización en la que la única cultura comunicativa que existe es la jerarquía. En esa organización, ¿será posible promover la comunicación interna? ¿Será posible una construcción colectiva de lo que es y de lo que representa la organización? Muy probablemente no. Si tenemos una cultura unidireccional, que todo vaya en una única dirección. ¿Se acuerdan del contexto sanitario de esta mañana? Esta tarde le llama la enfermera. No me han dejado responder. Oiga, esta tarde pasan cosas en mi casa. Esta tarde, no. El contexto de la comunicación sanitaria, la cultura comunicativa que me ha trasladado esa persona, esa amable, por otro lado, amabilísima persona que nos ha dicho que esta tarde nos llamaba la enfermera para darnos el resultado de la prueba PCR, era absolutamente unidireccional. No entraba en sus posibilidades que mantener una conversación conmigo. Pero para mí sí era absolutamente definitivo el mantener una conversación absolutamente significativa con ella. Tan significativa que habla de la salud de mi hija mayor y habla de la vida, de la cotidianidad de 10 personas. Lineal o compleja. Antes teníamos el hilo telefónico. El hilo telefónico sería la imagen de la linealidad. Pero no son así las conversaciones y creo que no debemos entender así la cultura comunicativa en una organización o en una empresa. ¿Por qué? Porque las personas interactuamos unas con otras en todo momento, no en un instante, sino durante todo el tiempo. Esas interacciones tienen consecuencias diferentes en una persona que en otra.
Cuando interactuamos con un grupo podemos convencer a alguien o podemos no convencer a nadie. Esta interactuación que yo estoy teniendo con ustedes es muy diferente en sus consecuencias respecto a lo que uno de ustedes piensa que a lo que no. No existe la cultura comunicativa, o sea, sí existe la cultura comunicativa lineal, pero no es lineal en sus consecuencias. Tenemos que entender que es compleja. Impulsiva o estratégica. Ustedes en sus empresas, en sus organizaciones, se habrán dado cuenta que en muchas ocasiones está el espasmo, la comunicación por espacios. Ahora comunicó a Gama. Bueno, pues el espasmo no es una cultura comunicativa adecuada para esta nueva realidad. Tenemos que estar en relación continua. Tenemos que pensar y planificar nuestras estrategias comunicativas. Tenemos que pensar que el otro requiere algo de nosotros desde el punto de vista de la comunicación. Por lo tanto, no podemos ser rígidos, tenemos que ser adaptativos también en nuestra cultura comunicativa. Tenemos que estar abiertos a esos nuevos entornos cambiantes y, por tanto, reaccionar en torno a esos entornos. No debemos caer en la dicotomía excluyente en nuestra cultura comunicativa. ¿Por qué? Porque dejamos fuera gente. Y dejar fuera gente es un problema a medio y largo plazo. El mensaje que trasladaba el director del colegio de mi socio en la empresa, ese mensaje de vayan comprando tablets y ordenadores, es un mensaje, es una comunicación excluyente. ¿Por qué? Porque está dejando fuera a toda la población vulnerable de su colegio. La gente que no tiene acceso a poder comprar tablets y ordenadores para que sus hijos se puedan seguir formando, se puedan seguir educando. La cultura comunicativa que nos traslada ese mensaje es excluyente. Y no, tenemos que ir hacia una cultura mucho más inclusiva. En el ámbito de la política, la cultura comunicativa propagandista, ¿de qué nos está sirviendo en la pandemia? La propaganda. Tendremos que ser veraces, tendremos que ser transparentes, tendremos que serlo también en nuestras propias casas. Tenemos que contarles a los niños qué es lo que está pasando. Hemos estado obligados a contarles a los niños lo que está pasando. Y luego, por último, no podemos ser superficiales. Tenemos que ser radicales. Entonces, radicales entendidos como que ir a la raíz de las cosas. Tenemos que ir a la raíz de las cosas. Tenemos que entender la pandemia en su fondo. Tenemos que ir más allá de que la causa un virus. Que vivimos en sociedades que están enormemente condicionadas por muchas cuestiones. Cuestiones económicas, cuestiones laborales, cuestiones de renta. Tenemos que ser conscientes de todo eso. Y en nuestras comunicaciones, en nuestra cultura, debemos de trasladarlo también. Debemos de transformar la cultura comunicativa. ¿Para qué? Pues debemos de transformarla desde nuestro punto de vista para ser más bidireccional, más horizontal, más compleja, más estratégica, más adaptativa, más inclusiva, más veraz y más radical. ¿Por qué? Porque la pandemia nos impone estos ajustes en nuestra cultura comunicativa. Queremos que ahora que la salud es una de nuestras prioridades, vuelve a serlo, siempre lo ha sido, pero ahora todavía más porque estamos muy afectados por la enfermedad. Y tenemos ahí detrás la cuestión de la sostenibilidad, del cambio climático. Una cultura comunicativa que sea sensible a las lecciones, al menos 10, muchas más, que nos está dando la pandemia. Es una cultura comunicativa sana y es una cultura comunicativa sostenible para que nosotros, las personas, en tanto que miembros de una familia, de una organización, de una empresa, en tanto que gente que se relaciona con las instituciones, podamos tener una vida más adaptada, podamos tener una vida mejor y podamos aprender a convivir con un virus y con una enfermedad que, lejos de irse, nos va a acompañar durante tiempo y además nos está dejando unas importantes secuelas. Bueno, esto era lo que quería trasladarles. Vuelvo a dar las gracias, me pongo a disposición de todos ustedes a las preguntas que me trasladen y a través del profesor Alberto Pedro López Hermida a las cuestiones que también ellos desde la universidad quieran plantear. Espero que haya sido de provecho para ustedes el poder escuchar un rato a un español que todavía no ha tomado el almuerzo, pero que aún y todo, pues bueno, está encantado de compartir este rato. Muchísimas gracias, Héctor. Voy a dejar de... Ahí está. Bien, nada, la verdad, muchísimas gracias por todo, bueno, tu exposición y tus comentarios. La verdad, a mí personalmente me reconforta ver una mirada que ve la pandemia
no solo desde el punto de vista lógicamente negativo que conlleva la pandemia, sino que también ver la pandemia como una gran oportunidad, ¿no? Una oportunidad para el cambio de personas, de organizaciones y de empresas. Bueno, han llegado varias preguntas desde Chile, desde luego, pero también desde Argentina, desde Colombia. Voy a intentar sintetizarlas lo mejor posible. Tú hablaste de que, bueno, también lo dijiste tanto al comienzo como al final, que esta nueva forma de comunicar las empresas, ¿no? Los departamentos de recursos humanos, desde luego, van a tener que salir de las empresas e introducirse de algún modo en nuestros hogares. Qué bueno. ¿Cómo conlleva eso a la intimidad propia que tiene que tener el hogar, ¿no? O sea, que también el hogar es un lugar de... O sea, también cambia en ese sentido también la estructura del hogar y hasta qué punto puede la empresa meterse en el hogar. Quizás la pregunta también es aplicable a los colegios, ¿no? Tú hablaste del colegio de uno de los hijos de tu socio. Yo particularmente el colegio de mis hijos, la política ha sido al comienzo que el colegio no se puede meter en la casa. Entonces el colegio no puede dar pautas para cómo se comporta una familia, por ejemplo. Sin embargo, la pandemia se extendió, la pandemia se hizo aún más grave, entonces el colegio necesariamente tiene que hacer algo, digamos, no puede sin quedarse a hacer nada respecto a los hijos. Entonces, ¿cómo equilibrar ese mundo entre empresa que tiene que meterse a la casa, colegios que tienen que meterse al hogar y mantener esa intimidad y eso que hace único al hogar? Extraordinaria pregunta. Extraordinaria pregunta. Y el planteamiento que has hecho, formidable. Y es muy difícil de contestar, ¿no? Vamos a ver qué es lo que puedo añadir a la reflexión. En primer lugar, lo primero que me viene a la cabeza es la diapositiva número 10. El aprender que vivimos en sistemas adaptativos complejos. Es decir, bueno, los recursos humanos es que en parte se van a meter en nuestra casa, pues sí. Es que, ¿qué pasa con la intimidad en nuestros hogares cuando estos recursos humanos estén medio metidos en nuestra casa y los colegios también? Bueno, se confirma que vivimos en sistemas adaptativos complejos, que el entorno cambia y tenemos que hacer ajustes en tanto que los elementos del entorno son cambiantes. No podemos vivir una vida lineal, no existe una vida lineal. Podemos pensar linealmente, pero estamos equivocados. Esa sería una primera cuestión, que aprendamos a que habitamos sistemas adaptativos complejos y por tanto que la comunicación también es adaptativa. Los recursos humanos. Los recursos humanos en su, digamos, la gente que está más avanzada en las cuestiones de recursos humanos empieza a denominar a su departamento personas. Y yo creo que por ahí nos puede venir una pista. La empresa tiene recursos. Sí, y entre los recursos que tiene la empresa están los recursos humanos. Vale, creo que es un planteamiento cojo. La empresa tiene personas. La empresa la conforman las personas. La empresa es lo que es porque un conjunto de personas se han juntado para una finalidad. Por lo tanto, los recursos humanos se tienen que adaptar a que las personas que conforman la empresa tienen una nueva realidad. Tienen que trabajar desde sus casas o en el mejor de los casos, en el futuro cercano, será una cuestión fluida y mixta, desde sus casas y desde el trabajo. Y tendrán que hacer lo posible para habilitarlas. Con lo cual los recursos humanos tendrán que convertirse en departamentos de personas de verdad. Y me queda por contestar lo de la intimidad, que es lo más difícil. Cuando dudo me gusta decir no lo sé, porque me parece que es algo que tenemos que empezar a decir. Tengo dudas. No lo sé, profesor. No lo sé. Sé que nos está cambiando la intimidad. Sé que voy a hacerlo. Sé que si giro la pantalla se empieza a ver la cama de mi hijo y las fotografías de mi familia. Lo sé.
he preparado un plano en el que eso no fuera visible, pero está aquí, es real. Yo puedo hacer que vosotros no me veáis, en tanto que padre de familia que tiene la cama de su hijo al lado, pero es real, está aquí, está a mi lado. Me condiciona a la hora de que yo os hablo. Yo os hablo desde esta realidad. No puedo no hablaros desde ella. Y hay que reflexionar sobre qué entraña eso para la intimidad de nuestras casas. Sí. El que el colegio, tanto como profesor como como alumno, porque en este caso digamos que yo en este momento estaría más en el papel, en el rol de profesor, ¿no? ¿Qué entraña eso? Genial. Gran reflexión, gran pregunta, ¿eh? Me deja con la duda, la tendré que responder. Genial. Siento no poder decir más, no lo sé. Es bueno tener dudas, obviamente. Otra pregunta que se repitió bastante fue respecto a lo que dijiste sobre la alfabetización en salud. Tú mencionaste las campañas históricas que han habido de otras drogas, ¿no? Como el tabaco y el alcohol. Claro, efectivamente, yo inmediatamente me acordé de esos estudios sobre la disonancia cognitiva respecto a que, no sé, todo el mundo sabe que el tabaco hace mal, pero todos los que consumen tabaco saben que el tabaco no los tienen tan enganchados, que cuando en cualquier minuto pueden dejar de fumar, y las excusas que todo el mundo conoce respecto a los que fuman tabaco. ¿Cómo lograr o cómo evitar a través de una persuasión comunicacional? Y en ese sentido, ¿cuál es el desafío de periodistas, publicistas y, por qué no, cineastas respecto a esa persuasión que hay que lograr ahora para enseñar cómo convivir con este virus? Y no quiero ser pesimista, ni mucho menos, digamos, pero con los que vendrán, ¿bien? O sea, vendrán cosas nuevas, o sea, este es un nuevo mundo que se abre, suponemos, no sé, puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo aprender cuál es el desafío persuasivo para esta alfabetización, para que el ciudadano de a pie sepa más cómo cuidarse, cómo comportarse frente a una pandemia, por ejemplo? Ahí tenemos una cosa muy buena dentro de las positividades que decías. Tenemos una cosa muy buena y es que la ciencia del siglo XXI, en lo que tiene que ver con la psicología cognitiva y lo que tiene que ver con los nuevos estudios neurocientíficos y psicológicos, está muy avanzada en la cuestión de cómo nos comportamos realmente, no cómo decimos que nos comportamos, que esa es la ciencia del siglo XX. ¿Cómo se comporta el hombre? ¿No? El hombre dice así, se hace una encuesta, y entonces decimos que nos comportamos así y lo tomamos como realidad absoluta. No. Bueno, pues hay ahora unos planteamientos, unos nuevos estudios que nos dicen cómo verdaderamente nos comportamos. Y de ahí se han sacado, se han extraído toda una serie de conclusiones sobre los sesgos cognitivos. Hablabas tú de las disonancias cognitivas. La disonancia cognitiva es una cuestión de los años 60 o 70 del siglo XX. Ahora estamos con una cuestión de sesgos cognitivos. Le dieron el premio Nobel de Economía a Kahneman y Tversky precisamente por pasar a la economía esos sesgos. Desde la psicología trasladaron a la economía esos sesgos. Luego Kahneman ha hecho un libro que se ha convertido en un bestseller de Pensar rápido, pensar despacio. Y es un libro de eso hace solamente unos años. Y es un libro en el que nos traslada de una forma muy didáctica todos esos sesgos. Los comunicadores, los cineastas, los publicistas tenemos el gran reto por delante de integrar ese conocimiento que ya existe. Ese conocimiento que ya existe de cómo nos comportamos, de cómo somos verdaderamente los seres humanos. Y integrarlo en nuestras comunicaciones. ¿Para qué? Para no hacer comunicaciones en las que, aunque sabemos que no funciona así, aunque lo sabemos, seguimos haciendo comunicaciones en las que creemos o nos gusta creernos que por decir que el tabaco mata a la gente deja de fumar. No, porque decir que el tabaco mata a la gente no deja de fumar. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que les satisfacen dentro de que el tabaco les da soluciones a algunas cosas de su vida. Le da soluciones a la ansiedad, le da soluciones a la propia adicción. Y lo mismo pasa con el virus y con otros virus que llegarán. Y para esto recomiendo el libro recientemente traducido al castellano de Contagio, de David Quammen, la editorial Debate. Pues claro que llegarán, nos están llegando y nos están llegando cada vez más. ¿Por qué? Porque entre otras cosas el SARS-CoV-2 es un virus que
que nosotros, el ser humano, con nuestras actuaciones, con nuestras contingencias, hemos hecho bastante por traer. Y ahí identifiquemos la ciencia del siglo XXI e intentemos integrarla en nuestras comunicaciones. Aprendamos de los que nos están hablando de los sesgos cognitivos. Trabajemos con ellos. Trabajemos con ellos. Perfecto. ¿Cuáles son las características de los que ya algunos llaman pandemials? De estos niños que van a recordar de por vida que estuvieron un año encerrados, sin poder ver a sus abuelos, recibiendo delivery día a día. ¿Cuáles van a ser sus características? ¿O cuáles son sus características quizás esperables, digamos? A mí me preocupa especialmente una, que la he apuntado en la charla, que es una afectividad distinta. Necesitamos relacionarnos y comunicarnos para desarrollar nuestra humanidad. Y hemos estado confinados en nuestras casas, estamos saliendo unas horas, nos están entregando, necesitamos limitar la distancia, el contacto, el número de personas con las que nos reunimos. No podemos jugar a fútbol, los niños no pueden jugar a baloncesto, no se sabe si van a poder reunirse en sus clases, sus primos, sus amigos. A mí me da miedo la afectividad de estos niños, ¿cuál va a ser? Yo creo que la convivencia con el virus tiene que centrarse también en eso. Los padres tenemos que ser enormemente responsables y sensatos respecto a lo que estos niños están viviendo. Ayer veía una travesura de mi hijo pequeño, 8 años. Cogía el móvil de su hermana mayor. Perdón porque utilizaré el verbo coger en diversas ocasiones en el sentido español. Agarraba el móvil de su hermana mayor y se hacía una autograbación. Se grababa, decía, y le hablaba al móvil y le decía, soy Íñigo, el hermano de Nerea, le decía al móvil, soy Íñigo, el hermano de Nerea, y ahora ella no se ha dado cuenta que yo le he cogido el móvil. Y estoy aquí viendo en mi tablet, es decir, los niños se están relacionando con pantallas. Están cómodos hablándoles a las pantallas. Imagínate en nuestros tiempos, yo soy mayor que tú, pero imagínate en nuestros tiempos que empezásemos a hablar una pantalla así, yo que sé, un libro así. ¿Qué diríamos de nosotros? Es el amigo invisible, el de verdad, ¿no? El de los regalos, el amigo invisible. Aquel que algunos niños tenían o teníamos. Son las pantallas. Y hay una afectividad ahí que no se está desarrollando. Hay unas relaciones, un tipo de relaciones que las han vivido, pero que ahora no las desarrollan. Me preocupa. Sí. En ese sentido se desploman un poco las posturas catastrofistas respecto a las pantallas que había antes, ¿no? De evitar las pantallas, etcétera. Bueno, ahora son inevitables. Son inevitables. Sí. Son inevitables. Pero de la misma forma que son inevitables, también creo que es inevitable pensar en la afectividad que nos está trayendo, en cómo está cambiando nuestro mundo, esos cambios psicológicos, esas lecciones. Sí. Vivimos a través de pantallas. ¿Por qué? Porque estamos obligados a vivir a través de pantallas. ¿Por qué? Porque si no enfermamos. Porque en el caso de los mayores es que tienes una probabilidad muy alta de salir ahí y morirte. Vale, pues vivamos con pantallas. Integremos las pantallas de una manera absoluta. Bien, no seamos catastrofistas, pero ¿qué significa vivir con pantallas? Yéndome al otro extremo, hablábamos de los pandemias, ahora a los mayores, a la tercera edad, tú hablaste de ellos. ¿Cómo? Claro, porque hablamos de persuasión, de cambiar el mensaje, etcétera, pero todos sabemos que la tercera edad, con todo cariño, cuesta modificar hábitos y cuesta... Nosotros ahora acá en Chile, supongo que en España pasará lo mismo, la tercera edad ha estado bajo normas bastante estrictas de poder salir. De hecho tienen, por llamarlo de algún modo, prohibiciones especiales la gente mayor de 65, 70, 75 años. ¿Cómo abordar comunicacionalmente a ese segmento, ¿no? que es más... no quiero decir duro de cabeza, pero un poco que ya está cristalizada su forma de actuar, su forma de comportarse en sociedad. Desde luego no por medios masivos.
no puede ser una campaña. ¿Y una campaña qué? No, tenemos que hablar cara a cara. Fíjate que antes hablábamos de las drogas, bueno, la transmisión del miedo ha sido una estrategia comunicativa que en algunos casos ha dado buenos resultados a lo largo de décadas. Bueno, hay gente que la valora mejor, hay gente que la valora peor, pero ahí están los estudios, ha podido resultar, ha dado ciertos resultados. Ahora el miedo ya está metido en nosotros y en los mayores más. Los mayores del mundo ahora son mayores temerosos. Es gente con miedo. Ellos tienen miedo y nosotros tenemos miedo por ellos. Y ese miedo hace que estemos obligados a alejarnos. Pero el que estemos obligados a alejarnos no quiere decir que estemos obligados a incomunicarnos. No. Creo que tenemos una responsabilidad aún mayor por comunicarnos con ellos. Ahora, no puede ser desde medios masivos. Es imposible que sea desde medios masivos. Entonces, ¿quiénes están ahí si no están acostumbrados a pantallas y su entorno más cercano? La gente con la que vive. Por eso, el modelo de residencias y el modelo de como sociedad debemos repensar. Bien, son profesionales y probablemente estén muy preparados para muchas cosas. Y muchos de ellos están muy preparados para comunicar con los ancianos de una manera afectiva, efectiva, horizontal, bidireccional, adaptativa, empática. Pero debemos hacer más y debemos empezar probablemente por donde empieza la comunicación. La comunicación no empieza por decir algo, empieza por escuchar. Sí. Tendremos que escucharlos. Salvarlos, sí, claro, hay que salvarlos, pero habrá que escucharles también. ¿Cómo quieres tú? ¿Cómo te llegaría a ti bien el mensaje? Pues a mí me llegaría bien el mensaje a través de la pantalla de mi nieta. Bueno, pues entonces igual hay que alfabetizar, hay que hacer algo para que vayan formadores, aunque sea con trajes de higiénicos. Sí. Tendrán formadores a esos centros. ¿Para qué? Para que esas personas mayores puedan comunicarse. ¿Por qué? Porque quieren comunicar a través de su familia. Bueno, pues nos tendremos que sensibilizar a las familias. Y si esa es la campaña verdadera, la de llevar formadores a los centros, a los geriátricos, a las residencias, para que alfabeticen a los mayores en pantallas, esa será la campaña. Es que no es comunicativa. Bueno, pues no. Pero es que igual en este caso no es comunicación tanto como herramienta. Sí, la comunicación que luego hagamos nosotros como familia, sí, la gente más cercana, que seamos más sensibles, más simpáticos, les escuchemos más. Pero igual es una cuestión de herramienta en este caso. Sí, perfecto. Si bien ya estamos en la hora, me atrevo a hacerte una última pregunta, bastante interesante, que pusieron ahí en el chat. Se ha visto que frente al COVID ha habido una respuesta particularmente interesante de países liderados por mujeres. Quizá el caso, por lo menos el que con mayor fuerza llega acá a Chile, es el caso de Jacinda Ardern de Nueva Zelanda, pero también hay otros casos, no sé, desde Angela Merkel hasta Taiwán, etcétera, que han conducido políticamente muy bien y comunicacionalmente muy bien la pandemia. ¿Qué opinión tienes respecto a esto, ¿no? Al liderazgo femenino que ha ido adquiriendo cada vez más fuerza y con esto de la pandemia pareciera ganar aún más musculatura? Bueno, vamos a decir un par de cosas políticamente incorrectas o que se puedan malinterpretar. Estamos en los tiempos de Twitter, ¿no? Se puede malinterpretar todo. Pero vamos a decir un par de cosas que verdaderamente sean veraces. Yo decía que la cultura comunicativa tiene que ser veraz. Es lo que pienso, lo que voy a decir es lo que pienso. La primera cosa que se puede malinterpretar. No siempre ha sido así. No en todas las latitudes, en todos los lugares, el que una mujer estuviera al mando de lo público o de la gestión política ha derivado en una mejor gestión. Y digamos que por no ser explícito, por no ser demasiado incorrecto, me voy a quedar ahí. Piensen que les estoy hablando desde Madrid. Y ahí me quedaré. No siempre ha sido así. Por otro lado, volvamos a la incorrección.
Mi sensación es que el mundo que hemos denominado de la mujer durante muchísimos años, ahora hablaríamos de género, no hablaríamos de sexo, hablaríamos de género, de roles culturales y sociales. Ese rol, ese género femenino, tiene una especial sensibilidad con los cuidados. Que el rol y el género masculino, aunque hablemos antes biológicamente del macho y la hembra, ahora hablemos de género masculino, femenino, cultural, social, probablemente, estadísticamente, quizá no tengamos tanta sensibilidad hacia los cuidados. Y esta es una situación en la que el ser sensible hacia los cuidados, hacia los autocuidados y los cuidados de los demás, ofrece ventajas. Claro. Ofrece ventajas. Esa sensibilidad a la escucha, esa sensibilidad al cuidado, esa sensibilidad al estar pendiente de muchas cosas y poder sacarlas adelante a la vez, a las situaciones complejas, ofrece ventajas. Sí. Y no me estáis poniendo fácil las respuestas a las preguntas que están siendo muy buenas, me estáis poniendo en compromisos muy importantes y estoy encantado de ello. Está bien. Bueno, Héctor, ya estamos en la hora comprometida y nada, quisiera agradecerte el que te hayas conectado hoy con nosotros. Te deseamos mucha suerte en el resultado del examen de tu hija, que ojalá efectivamente te llamen hoy por la tarde. Y nada, muchísimas gracias a todos quienes se han conectado en esta nueva sesión del ciclo de comunicación y salud de la UDD. Los invito, aprovecho de invitarlos a todos a revisar nuestra nueva página web de la facultad, en la cual podrán encontrar ahí en el home un apartado de este ciclo, en el cual podrán revisar todas las sesiones que hemos hecho hasta el momento, y hoy por la tarde seguramente ya estará esta sesión arriba con una nota periodística al respecto. Y nada, y estén atentos, sin duda les avisaremos a sus mails, a sus correos, y también por nuestras redes sociales, nuevas actividades que estamos organizando en torno a este ciclo para las próximas semanas. Muchas gracias, Héctor, y que tengan todos un muy buen día.